la filosofía es lo que ustedes van a utilizar, y lo vuelvo a repetir y cuantas veces sea necesario, para el desempeño de su carrera como abogados. De la manera en que ustedes acepten la filosofía, puedan practicarla con los conocimientos que van a adquirir, así van a funcionar ustedes como buenos defensores, como buenos abogados del MP, como buenos jueces, o en el ámbito donde ustedes se desempeñen van a poder tener una buena filosofía. Acuérdense que la filosofía estudia el conocimiento, lo desglosa en varias cuestiones, varias competencias. Entonces ustedes al definirlo bien ya van a poder interpretar bien la ley y van a poder aplicarla de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su crítica, y van a poder crear una buena defensa o una buena acusación. Entonces, la última vez, el día viernes, nos quedamos nosotros repasando lo que era la ontología, y vimos que la ontología es una rama del derecho, que es la que estudia todo lo que es el ser humano, en cuanto a buscar determinar categorías y la existencia y de la realidad de cada uno y ya relacionada. ¿Ya? Entonces, el día de hoy, después de ver la ontología, nos va a tocar que estudiar la nociología. Esta también es la rama de la filosofía que estudia toda la conducta del ser humano. Entonces, estamos conociendo que cualquier nombre, cualquier acervo que tenga dentro de la filosofía, siempre va a ser para el estudio de determinada situación, para el estudio de determinado acontecimiento, y va a ser básicamente la relación del ser humano con estas situaciones que se van a dar. Miremos entonces, vamos a ver dentro de nuestro, si ustedes ya tienen por ahí, eso espero que sí ya lo tengan, su programa de estudio. Hemos visto en el programa de estudio lo que tenemos que repasar. No sé si lo tienen por ahí o todavía no lo han descargado de la página. Cuéntenme. No, yo no lo tengo, licenciada, no lo he descargado. ¿Alguien ya lo tiene? Sí, licenciada, lo tengo. Licenciada. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Ya, licenciada. Muy bien. Entonces, si ustedes pueden ver, ahorita nosotros estamos en el punto número 2 de nuestro estudio. ¿Ya? Entonces ya vimos el idealismo, el materialismo, y ahorita nos toca ver el intersubjetivismo, que también nos lleva a la misma relación del estudio del ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Pero no es el estudio de un ser humano en sí, porque ustedes cuando escuchan la palabra interrelación, interlocución, ¿ustedes qué es lo que viene a su mente? Inmediatamente ustedes lo asocian con dos situaciones, y eso es lo que da el intersubjetivismo en la filosofía. Es un proceso recíproco por medio del cual se estudia la conciencia y el conocimiento de una persona y otra. Por ejemplo, ustedes llegan a una audiencia, de las cuales van a tener infinidad, y hay dos pensamientos dentro del mismo, que son contrarios, y que ustedes van a poder escuchar en una sala de audiencias y van a poder emitir sus ideas, emitir sus pensamientos, defender su teoría legal, y en base a esa interlocución que va a haber entre el Ministerio Público y el abogado defensor, va a llegar a una conclusión por medio del cual el juez, que es el que está mediando en tal situación,
va a poder tomar una determinación, va a poder llegar a un consenso y va a definir quién de los dos fue el que supo más defender su teoría. O sea, el intersubjetivismo es un concepto filosófico de lo que ustedes tienen que interpretar a lo largo de una situación. Por ejemplo, disculpen que yo sea así, pero a mí siempre me ha gustado dar clases poniendo ejemplos, porque con el tiempo ustedes van a ir, perdonen que se los diga, pero siempre se queda. Yo he dado notariado y en notariado les voy a contar esto así rapidito. Siempre les digo a los patojos que deben de acordarse de su manita cuando estén elaborando sus sus documentos. Por ejemplo, si van a hacer una escritura, tienen que tener siempre los 5 deditos de la mano, de los 5 conceptos que no pueden faltar en una escritura. Entonces, ahorita, siempre cuando me encuentro algún patojo que ya está graduado, me dice, Lic, yo siempre me acuerdo de sus 5 deditos de la mano. Y nunca me falta uno porque si no me rechazan mis documentos. Y así es. Si ustedes no ponen uno de esos 5 conceptos que van en una escritura, se lo rechazan inmediatamente. Entonces, así lo vamos a hacer en filosofía. En filosofía, ustedes se deben de acordar que cuando ustedes tienen una defensa o una acusación, ustedes se tienen que basar en ley, pero que tienen que tener su interpretación, ya que ustedes van a poder tener una diferencia o un acuerdo con la otra parte, porque hay situaciones en que ustedes en la audiencia se ponen de acuerdo con la otra parte porque no hay elementos suficientes para poder acusar a la persona que tienen en el estrado de como sindicado. Entonces vamos a ver esto. Por ejemplo, miremos un ejemplo. Viene una persona y iba en la carretera manejando su vehículo en forma prudente, con toda la diligencia del caso, llevaba sus documentos, su licencia, su documento personal de identificación, y va. De repente sale alguien corriendo y lo atropella. ¿Qué es lo que debe hacer esta persona? Por lo regular, siempre, lo que hacen muchos es salir huyendo. Y es lo peor que se puede hacer, porque uno debe de quedarse en el lugar, auxiliar, porque ese es un atenuante para la persona en el momento del proceso, auxiliar al que ha atropellado. ¿Por qué? Porque se mira que a pesar de toda la diligencia y todo el cuidado con el que iba manejando, la persona salió imprudentemente y ella no pudo frenar. Ella no pudo hacer nada y lamentablemente lo atropelló. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acuérdense que el ser humano, su característica principal es el raciocinio. Y en ese momento, él va a aprender. Aunque digan ustedes, ¿y qué va a aprender si tiró al fulanito? Es cierto, lo atropelló, pero porque la otra persona fue imprudente. ¿Y cómo lo puede probar él a lo largo del proceso? Bueno, pues a él se lo van a llevar detenido y si la otra persona está herida, se la van a llevar también. Si no es de gravedad, él se va a quedar en el lugar de los hechos y hasta que se verifique qué tan gravemente o levemente fue herida la persona que atropellaron. Entonces, ¿qué va a pasar? Se lleva a una audiencia de primera declaración, que ustedes lo van a aprender a lo largo de su carrera, en cuánto tiempo tiene que ser presentado ante el juez, cuánto tiempo no se debe de pasar de ese espacio, que es el espacio de ley. Y ahorita no se los digo porque ustedes lo van a aprender. Entonces, él es presentado y es escuchado. Habrá una persona del Ministerio Público, habrá su abogado defensor, ya sea de la defensa pública penal o un abogado defensor de forma particular.
está la persona ahí, le van a escuchar sus argumentos y de acusación y los argumentos de defensa. Si la otra persona en el accidente no sufrió mayor cosa, pues se llegará a la audiencia y se emitirá el correspondiente, por así decirlo, ya sea sobreseimiento, que eso también lo van a aprender ustedes, ya también cualquier otra situación, no se las voy a decir porque lo van a aprender ustedes, que se dé para que esta persona pueda estar en su casa o sea, por lo regular, por los accidentes de tránsito no hay sanciones así como para que lo condenen por años y años, aunque si lo mató, pero tuvo la intención, ahí sí, el Ministerio Público va a tener que probarlo, y si es una persona que estaba en estado de ebriedad, ahí tiene un agravante para que pueda quedarse privado de libertad. Les explico esto porque lo que yo quiero que ustedes sepan es que el intersubjetivismo ustedes lo van a aprender en esas audiencias y también lo pueden aprender en la vida real. ¿Por qué? Porque el ser humano se caracteriza porque él tiene raciocinio, es autoperfectible, ¿ya? Él se basa en su esencia. Acuérdense que nosotros como seres humanos tenemos nuestra propia esencia. Nosotros nos caracterizamos por las características que tenemos. Hay unos que tenemos características de enojo, características de agresión. Otros tenemos características así de ser pacifistas, de ser tranquilos, de no meternos en problemas. Siempre cada uno tiene su esencia. Nadie se parece a otro. Cada quien tiene sus características y sus cualidades. Ninguno es igual a otro. Eso lo tienen que ver ustedes siempre. Y cuando estén ustedes ejecutando su carrera, ustedes van a ir conociendo a las personas que van a defender. Aunque, si ustedes ven, siempre dicen, usted no va a conocer jamás a nadie. Y es cierto, uno no conoce a una persona 100%. El ser humano es algo impredecible. Por su esencia, muchas veces las personas creen que los conocen y no es así. Lo que les quiero decir con esto es que en la filosofía ustedes tienen que poner en práctica cada una de las situaciones que se dan. Tienen que poner en práctica el idealismo, tienen que poner en práctica el materialismo y la intersubjetividad para poder ir conociendo cada uno de los aspectos que se les van presentando en la vida. ¿Alguien tiene dudas hasta el momento? Licenciada, perdone la molestia, no sé si es imprudente preguntarle algo. Y si uno se va del accidente, licenciada, ¿qué pasa? Ay, ahí usted tiene un agravante. ¿Por qué? Porque usted está aceptando su culpa al huir. ¿Ya? Usted no puede defenderse después y decir, ay, yo no me di cuenta que lo atropellé. Yo no lo vi. No, usted, fíjese que lo que sucede algunas veces y mucha gente dice, ay, es que si yo me quedo ahí me van a meter preso, me van a llevar y todo eso. No, es preferible porque eso le va a servir a usted para que el abogado defensor pueda decir, bueno, el señor Pedrito se quedó aceptando la responsabilidad. Entonces eso da un buen motivo para que a usted le puedan pedir medidas sustitutivas, ¿ya? Si la persona está muy golpeada o algo así, usted no va a permanecer en prisión, pero si usted se dio a la fuga, ¿qué es lo que ocasionó? El que usted acepte inconscientemente su culpa, y eso es lo que muchos no entienden, y eso es que nosotros como abogados les decimos, usted tiene que quedarse ahí. Fíjense, les comento. Hay situaciones tan
que uno dice como abogado, bueno, ¿por qué sucede esto? Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver los accidentes en filosofía? Es que en filosofía vamos a aprender situaciones que se van a dar a lo largo de su carrera con el ser humano. Eso es lo que vamos a aprender. Después lo vamos a ir aprendiendo cómo se va a ir adjuntando a lo que es el derecho en sí. Pero ahorita lo estamos viendo a grosso modo. Estamos viendo lo que es en el ser humano. Bueno, les comento. En un accidente, fíjense pues, hubo una persona, admitir. ¿Ya se unió, licenciado? A ver, Rafael Martínez, cuénteme. Sí, licenciada. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tuve un accidente y con una moto, aunque la persona tuviera la culpa, y de todos modos uno va a parar a la carceleta. Y aunque sí lo sacan a uno de la carceleta por un intermedio, ¿cómo se dice? Sustitutivo. De todos modos, sí queda uno ligado a un proceso que es larguísimo. Y mientras tanto, hasta le dan a uno, ¿cómo se llama esa cosa? Que no lo dejan salir del país. Arraigo. Un arraigo. Sí, y todo eso conlleva toda esa situación, aunque uno no tenga la culpa. Entonces, por eso la gente se va. Pero fíjese que le comento, en esta situación que les digo, venía un vehículo, estaba 3 vehículos esperando que le dieran la vía, eso fue por Fraijanes. El vehículo venía descontrolado, le topó a uno, ese uno topó con otros 2 y el vehículo dio vueltas, así, dando vueltas. Y el señor, el que venía manejando con el otro, salió golpeado. Con el acta de arresto domiciliario y el fiador, bueno, pues ellos se pudieron ir a su casa, esperando que el Ministerio Público hiciera las averiguaciones y pudiera seguir el proceso y les pagaran a ellos lo que había ocasionado el accidente. Que uno fue una pérdida total, el otro fue un daño en un bumper y el frente, y el otro en la parte de atrás. Bueno, el día de la audiencia, se llegó a la audiencia y ni saben qué pasó. El Ministerio Público no había indagado nada. Simplemente había recibido el desistimiento de las personas heridas, o sea, ellos no pedían nada contra los que habían chocado. ¿Por qué? Porque ellos habían salido heridos, habían tenido que pagar hospitalización, habían gastado en medicinas. Entonces ellos no iban a pedir nada. Claro, no iban a pedir nada porque ellos eran los que habían ocasionado el choque, no las otras personas.
Y sin embargo, en la audiencia se tenían a estas 3 personas como sindicados. Sindicados quiere decir acusados. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues ahí se llevó a cabo lo que se dice la intersubjetividad. O sea, hubo discusión y todo, pero los sindicados eran los agraviados. Ellos, los que habían salido perjudicados, como por ser los sindicados, tenían que defenderse, el Ministerio Público no pidió nada contra ellos y los dejaron en libertad. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Dice uno, bueno, ¿qué pasó? Las otras personas, los que salieron golpeados y todo, nunca se presentaron, los agraviados se enojaron y ya no siguieron con el proceso. Les cuento esto para que ustedes vean todo lo que van a tener que enfrentar y van a tener que hacer valer su filosofía en todos aspectos, con los conocimientos que ustedes van a adquirir a lo largo de su carrera. ¿Alguien tiene alguna duda? Licenciada, la forma de ver el caso, si a un momento dado yo atropello a la persona y muere en el instante, licenciada, ¿qué pasa ahí? Bueno, si muere en el instante, pues van a venir los familiares, le van a cobrar a usted por el entierro, le van a cobrar a usted, perdón, si tiene niños, eso es lo que ellos van a pedir, la manutención de los niños, le van a cobrar a usted, tal vez le van a pedir una pensión por los niños, porque como se van a quedar sin papá, pero usted tiene que demostrar cómo fue la forma que usted lo atropelló. No fue por negligencia, o salvo que fuera en estado de ebriedad, o que tampoco no llevara su licencia y que usted iba manejando, o que usted iba viendo su teléfono celular. Esos son agravantes dentro de un proceso. ¿Alguien tiene otra duda? A ver, Rafael Martínez, dígame. Sí, licenciada, pero también en el caso anterior que usted comentó, me imagino que hasta los vehículos fueron consignados. Imagínense que las personas no solo tuvieron que ver cómo sacaban hasta sus vehículos de donde los hayan mandado la policía. Es otra de las situaciones que así también... Así fue, pagaron 3,000 de parqueo. 3,000 de parqueo. Aparte que tuvieron que, bueno, el que fue como dicen, destrucción total, sí tenía seguro. Llegó el seguro. Pero los otros 2, ellos tuvieron que pagar sus daños que les ocasionó el pico pito, donde salieron heridas las personas. ¿Alguien tiene alguna duda? Mire, a ver, Belkis Carolina. Licenciada, yo con una pregunta respecto a lo que usted está explicando. ¿Qué pasa si la persona, usted en lo que demuestra uno como que ha muerto una persona en el instante ahí, qué pasa si, digamos, esa persona no tiene la capacidad como pagar manutención, o qué se hace en ese sentido? Si la persona no tiene la capacidad como para mantener o dar una manutención a los niños que se quedan sin papá, ¿qué pasa ahí, licenciada? Fíjese, Carolina, que en algunas oportunidades tienen que tener un bien para garantizar o entregarlo. Es una cosa bien difícil, por así decirlo, porque muchas personas no tienen cómo cubrir esas situaciones. Sin embargo, la ley lo exige porque, como dicen, todo acto tiene su consecuencia. Entonces, eso es lo que sucede
en esas situaciones, tiene que ver cómo lo garantiza. Y le voy a decir algo, y con todo el respeto que me merecen, pero cuando pasa un accidente no sé de dónde sacan dinero, pero siempre consiguen dinero para poder cubrir lo que la otra persona pide. Hay que hacer siempre negociaciones, pero siempre para no irse privado de libertad, siempre se consigue cómo solucionar la situación. A ver, Francisco Javier, cuénteme. Gracias, licenciada. Solo como consulta, eso es a lo que le llaman, por decirlo así, ¿cómo se llama? ¿Cómo le digo? El supuesto jurídico, por decirlo así, licenciada. De lo que sucedió. Acuérdese que todo. Ajá, como una es antesala dentro del proceso. Pasar, ¿verdad? Ajá, es una antesala dentro del proceso, ¿ya? Lo que tiene que hacer su abogado defensor es buscar todos los medios para demostrar que usted no atropelló a esa persona y que no falleció, y que usted es un piloto que utiliza su cinturón, que lleva sus documentos, que su vehículo está en perfectas condiciones, que es una persona que cumple con todos los requisitos para poder manejar un vehículo. Entonces eso va a ser para usted un atenuante dentro del proceso y le va a ayudar a poder salir adelante. No le voy a decir que la van a eximir de toda responsabilidad, porque eso no se va a dar. Pero sí, las otras personas tienen que saber qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y por qué pasó. Porque imagínese, si usted iba manejando con toda la debida precaución y sale una persona bebida y se le pasa en la calle, usted lo tira. Pero como el señor era tan débil de tanto que bebía, se murió de una vez en el acto. Entonces ahí su abogado defensor tiene que buscar todos los argumentos para demostrar que la otra persona iba en estado de ebriedad, que era un ebrio consuetudinario, que no tenía responsabilidades, y lo tiene que poner a usted con todas las responsabilidades del caso también, para que vean que usted es una persona trabajadora, cumplida, con responsabilidades, y que no fue su intención en ningún momento el atropellar a dicha persona. A ver, Fernando Álvarez, dígame. Buenas tardes, licenciada. Está muy interesante el ejemplo que usted expuso, pero hasta el momento no he como comprendido muy bien qué es en sí un intersubjetivismo o alguna definición, o volver a explicarlo si fuera tan amable. Con mucho gusto. Fíjese que el intersubjetivismo es un proceso recíproco. Por eso fue que llegamos a esto, ¿verdad? Recíproco por medio del cual se comparten conocimientos, ¿ya? De una persona a otra. Por eso es que pusimos de ejemplo un accidente, ¿verdad? Porque cada quien va a presentar su manera de cómo ocurrió el accidente, ¿ya? Entonces, el intersubjetivismo nos va a dar ese, como dicen, proceso recíproco, porque va a presentar sus argumentos y por el medio de esos argumentos se comparte la conciencia, ¿ya? Y el conocimiento de cómo es una persona con otra. Era lo que yo le decía ahorita con relación a la persona que atropellamos en estado de ebriedad, ¿ya? Se va a llevar con el intersubjetivismo un como diálogo, una como presentación, un debate, ¿ya? Entre dos personas, cada quien dando sus argumentos para poder llegar a un consenso, para obtener un conocimiento y poder debatir en el mismo. A eso me refiero. Ese es el intersubjetivismo. Licenciada, pero siempre se busca el consenso, ¿verdad? Eso es lo que todos tenemos que tratar de hacer, es llegar a un consenso. En algunas oportunidades no se hace, ¿ya? Entonces,
es cuando emiten una sentencia o, por ejemplo, le voy a decir esto. Hay un lugar que se llama dentro del organismo judicial mediación. Ahí se llega cuando, ahí sí miremos el subjetivismo. Hay dos personas y sucede en la familia. Por ejemplo, estaba Pedrito con su mamita y la hermana que tiene una nena que se llama Brenda. Entonces Pedrito y Brenda se pelearon. Pedrito le dio una manada a Brenda y le dejó marcada la carita. ¿Qué fue con lo que pasó con las mamás? Se pusieron a discutir. Entonces, una se fue a quejar y presentó una denuncia en el Ministerio Público. ¿Qué es lo que hace la otra hermana? La otra hermana no quiere problemas, entonces va a un centro, siempre del organismo judicial, que se llama Centro de Mediación. En este centro de mediación, todo se trata de hacer en consenso para que no haya problemas o no haya un proceso a futuro y esté el ahorro en cuanto a los gastos del Estado. En mediación va a haber un abogado que va a ser el que va a ser intermediario entre ambas hermanas y va a tratar de que lleguen a un consenso y que no haya problemas futuros. Sin embargo, ellas se van a comprometer dentro del mismo a llevar a cabo una situación de amistad, de hermandad y de familiaridad, porque son familia. Entonces queda escrito dentro de un acta sucinta que se levanta y es para el cumplimiento de la misma. En el Ministerio Público, la hermana que fue a presentar la denuncia, puede que vaya a desistir de ella y ya no siga el proceso porque lo solucionó mediante mediación. O sea, en el intersubjetivismo se llevó a cabo y se escuchó a las dos personas de acuerdo al conocimiento del asunto, se les hizo conciencia y se llevó a cabo un proceso de conciliación. ¿Le quedó alguna duda o lo explicamos con otro ejemplo? Bueno, Francisco Javier, y así seguimos. ¿Ya no hay dudas? Ay, de verdad que No le estoy preocupada. la manita levantada. Ah, bueno, sigamos entonces. Estábamos viendo dentro de la filosofía las características del ser humano. El ser humano cuenta con varias características. Eso está dentro de su libro. Cuando ya lo tengan, lo van a ir viendo y tenemos un ejercicio de eso. Las características son las cualidades del ser humano. Todos tenemos cualidades y defectos. Nadie es perfecto. Todos los seres humanos tenemos dentro de la sociedad, somos un ser social, que somos comunicativos, que somos expresivos y nos basamos en la cultura que tenemos. Algunos, sin embargo, tienen ciertos hábitos, unos buenos y unos malos, y otros tienen determinadas costumbres. Y todos nos caracterizamos por eso. La filosofía, acuérdense que el filósofo es un idealista que piensa infinidad de cosas y él más que todo, por ejemplo, y se los he dicho, si miramos la naturaleza, él puede tener ideas trascendentales y puede idear un bosque perfecto, puede idear una carretera perfecta, pero es idealista. Ya vimos también que lo ideal en algunas oportunidades no existe, pero sin embargo hay mucha gente que uno tiene amigos o conocidos que ellos son idealistas y le dice uno, ay, vivís soñando. Sí, hay personas que son muy filosóficas, pasan soñando y en algunas oportunidades se les cumple y en otras no. A ver, denme un ejemplo de un su amigo que tengan idealista.
A ver, Belkis, cuénteme si tiene algún su amigo idealista. Idealista, licenciada. No, licenciada, no tengo ni un amigo que sea así. A ver. Rafael, ¿usted no tiene algún amigo idealista? Sí, licenciada, siempre, más que todo cuando acaban de salir del diversificado, digamos, que van a ser grandes, ¿cómo se llama? Profesionales, que van a tener una gran casa, que esto y lo otro, pero todo es un sueño, ¿verdad? Y cuando transcurre el tiempo, de repente no se cumple, o a veces sí se puede cumplir, ¿verdad? Pero igual hay veces que sigue ese mismo sistema, va por la universidad y luego ya habla de que va a ser un gran gerente, va a llegar a ser va a llegar a colocarse en buenas posiciones y de repente tal vez no lo puede lograr, o algunos sí, ¿verdad? Ajá. Pero acuérdese, Rafael, de las ramas de la filosofía, ¿ya? Que en la filosofía vimos la filosofía del ser, la del conocer y la del hacer, ¿ya? Entonces, si él utiliza esas tres ramas, él puede llegar a cumplir su sueño, ¿ya? Aunque uno lo mire como idealista, puede llegar a hacerlo. Bueno, si practica la filosofía del hacer, creo que sí, licenciada. Sí, definitivamente, porque analiza su accionar, como lo vimos, ¿verdad? Y entonces, otra cosa que también tiene que hacer dentro de la filosofía del hacer es ser ético. Porque acuérdense que nosotros podemos tener ideas de la filosofía del hacer y para poder lograr nuestros objetivos, ya como soñadores, podemos utilizar un mal camino, podemos utilizar un camino erróneo. Entonces no vamos a lograr nuestros sueños. Nuestras ideas filosóficas se van a venir abajo. ¿Alguien más que tenga su conocido soñador? Sí, licenciada, yo tengo un amigo que siempre de pequeño contaba que él soñaba con hacer una invención y ciertamente ahorita de grande estudió ingeniería y se hizo una inversión que es lo del carro eléctrico. Ah, qué bueno, sí. Acuérdense que también están las competencias filosóficas, que las vimos, que la crítica, que está la crítica, la dialógica y la creativa. Él utilizó la creativa también, ¿verdad? Porque él inventó. La creativa es la capacidad de invención, ¿ya? Y el descubrimiento por medio de conocimientos. Y si él es ahorita dentro de los inventores, él utilizó estas competencias filosóficas. Entonces, todos ustedes deben de utilizarlo a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera. Ser inventivos, ser creativos y pensar en hacer las cosas. Eso les va a ayudar mucho. Bueno, sigamos con lo del ser humano. Ya dijimos que el ser humano tiene ciertos atributos biológicos. ¿Se acuerdan que cuando uno estaba pequeño, qué era lo que le decían a uno? A ver, denme las características del ser humano. Nace, crece, se reproduce y muere. Eso era lo que uno decía. Y es cierto, eso está dentro de los atributos biológicos que deben ser cumplidos para considerarse ser humano. Porque ningún ser humano es eterno. Todos los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Hay un ciclo para nacer, hay un ciclo para morir, hay un ciclo para reproducirse y hay un ciclo para alcanzar una capacidad, ¿ya? Entonces, todos debemos de cumplir con esos ciclos. Si no cumplimos con esos ciclos, entonces no nos van a ser considerados como seres humanos. Otra situación que tenemos nosotros es que el ser humano se caracteriza por ser libre. Siempre quiere estar libre.
Otra situación que también tiene el ser humano son los valores. Ese tiene sus valores muy bien, bueno, no muy bien porque algunos no utilizan sus valores como debe de ser. Unos no se basan en el valor, los valores morales, los valores religiosos. Acuérdense que también ya vimos las normas. ¿Qué fue la clase de normas que vimos? Las normas sociales, las normas morales y las normas que están dentro de ley, las normas sociales y las normas legales. Nosotros siempre tenemos que ver esta clase de normas para poder desarrollarnos dentro de una sociedad. No podemos tener acciones irresponsables de las cuales nosotros no nos hagamos, valga la redundancia, responsables en un futuro. Por ejemplo, los patojos. Bueno, tienen su novia y todo. Hicieron lo que muchas veces no es aconsejable, pero lo hicieron y de eso resultó que va a venir al mundo un bebé. ¿Qué clase de acciones deben de tener? Tienen que ser acciones responsables, porque son la consecuencia de un acto realizado. Entonces, ahí no pueden ser filosóficos, ahí no pueden ser filósofos, no pueden ser idealistas, ahí tienen que ser cumplidores. Tienen que tener sus cualidades como seres humanos y que deben de cumplir a lo largo de sus actos. Tienen que tener sus consecuencias. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas? No, licenciada. Ay, de verdad que ustedes me preocupan porque nadie tiene dudas. Y esto es importante porque les va a servir en un futuro. Bueno, sigamos. Por ejemplo, ustedes no se les debe de olvidar que el ser humano es el centro o es la preocupación filosófica. ¿Por qué? Porque el ser humano, su esencia y la fundamentación de sus acciones los caracteriza como especie. ¿Ya? O sea, el ser humano, y vuelvo a repetirlo, por decisión, por naturaleza, es libre. No puede haber un ser humano privado de libertad. Por ejemplo, bueno, aparte de los que cometen delitos, eso es otro rango, pero estamos hablando del ser humano en sí. Por eso cuando alguien en alguna familia, y eso sucede mucho en el área rural, encierra a sus niños porque el niño tiene algún retraso mental, tiene alguna discapacidad, que por llevarlo a un centro de salud o no sacarlo para que las personas lo vean por su discapacidad, no lo sacan y lo mantienen amarrado, porque se han dado casos, lo mantienen atado, o sea, le están privando de su libertad. Y eso no debe ser, porque esa es la esencia del ser humano, la propia existencia en el mundo. Ustedes no pueden tener a un niño encerrado, porque el niño está naciendo a su vida productiva, naciendo a su vida de estudios. Él quiere salir a la realidad. Entonces muchos padres, y eso, bueno, en el área rural uno no se da cuenta de infinidad de cosas que suceden, pero sí sucede. Aquí en la capital, como vuelvo a repetir y les dije yo el viernes, uno anda tan encimado en sus procesos, en su vida, que no se da cuenta de lo que hacen los vecinos. Pero en el área rural, a pesar de que se da cuenta, no lo denuncia. Uno nunca dice, ay, es que la familia Pérez tenía a su niño encerrado por años. Uno nunca lo dice. Y aunque sepa que está en un cuartito y que le llevan de comer ahí, y ahí está la niña o el niño encerrado, porque ellos en algunas oportunidades, por su bajo estudio académico, piensan que el niño tal vez hasta está poseído por algún ser extraterrestre o algún ser maligno. ¿Alguien tiene duda de esto o quiere que explique de otra forma?
Licenciada, perdone, aquí ya vamos en el tema del ser humano y la libertad, ¿verdad? Y estamos hablando de la libertad. Así es. ¿Por qué? Son las características y cualidades del ser humano. Eso es lo que estamos viendo dentro del punto número 3 de nuestro programa. Sí, licenciada, solo estoy revisando ahí lo que está tratando para ir más o menos guiando. Ah, bueno. Entonces, seguimos con el ser humano. La libertad solo puede vivirse dentro de un universo o un mundo de valores. ¿Cuáles son estos valores? Los valores son todos los valores que a uno desde niño le van enseñando. Los valores morales, los valores religiosos, los valores culturales y los valores morales. Ustedes cuando van a una iglesia les enseñan valores morales, valores religiosos. En la casa les tienen que enseñar los valores morales, ¿sí? Y en la escuela les enseñan los valores intelectuales, los valores también morales, porque son los que van enraizados o entrelazados entre toda su vida y todo el desempeño de su, por así decirlo, perdonen que sea tan repetitivo, pero toda su vida, porque ustedes no pueden vivir sin valores. Porque entonces ¿a dónde llegaría el mundo? Y en esta su carrera que tienen que tener mucha ética profesional, mucha ética de valores para poder desempeñarla y ser un buen abogado, ser un abogado, ahí sí que como dicen, de prestigio, que tiene ética profesional, que tiene sus valores morales bien impuestos y que así toda la gente va a confiar en el desempeño de su, ya sea defensa o acusación. ¿Alguien tiene preguntas o no ha entendido algo? Licenciada, perdone, cuando estaba hablando de estos valores, esa es la esencia de la libertad, ¿no? Claro, porque fíjese que si usted cumple todos sus valores a cabalidad, usted siempre va a ser libre. Usted siempre va a tener, como dicen, su concepto, su trayectoria, su responsabilidad, su valor moral, su valor ético a la vista. Entonces nadie lo va a poder señalar. Si critican a las personas cumpliendo con todos sus valores, ¿cómo no van a criticar a alguien que le falta más de alguno de ellos? Y por ejemplo, en filosofía, el que tiene valores, todos los hombres que tienen valores toman las mejores decisiones, ¿sí? O sea, los valores dan nuestra esencia racional, ¿ya? Y eso es lo que nos distingue del resto de los seres vivos. Entonces, todo eso es evidente de que nosotros tenemos valores, tenemos necesidades biológicas y siempre buscamos satisfacer todos nuestros deseos, nuestras necesidades dentro del conglomerado social. Por ejemplo, nosotros somos, por así decirle, un género específico. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, por ejemplo, somos mamíferos. ¿Por qué somos mamíferos? Acuérdense que dentro de los animalitos hay mamíferos, carnívoros, herbívoros. Entonces, nosotros somos mamíferos. ¿Por qué? Porque por lo regular siempre nuestra mamá nos dio pecho al nacer o tomamos pacha. Ya, eso nos vuelve mamíferos, aunque la pacha no es para que digamos que son mamíferos, pero es un ejemplo. Somos vertebrados. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra columna vertebral, tenemos nuestros huesos de las manos, los brazos,
tenemos en la cara, en el frente, estamos con todos nuestros huesos cabales, aunque si nos falta alguno, entonces eso ya es diferente, ya necesitamos una operación para eso. Perdonen que se los explique así, oye, pero así lo van entendiendo ustedes. Nosotros tenemos una gran diferencia cualitativa con los demás animales, porque nosotros tenemos raciocinio, nosotros reflexionamos, tenemos acciones, meditamos, y en cambio también con los otros animales, pues ellos también, algunos son vertebrados, unos son mamíferos también, ¿ya? Pero no tienen raciocinio, que es la diferencia de nosotros. Y eso es que acuérdense que en la antigüedad a nosotros nos asimilaban o nos comparaban con el mono. Entonces decían que nosotros descendíamos de ahí. Incluso hay una clase que ustedes van a recibir donde van a ver cuestiones similares con el mono. Entonces, eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede bien claro, que nosotros como seres humanos nos distinguimos de todos los demás, tenemos nuestras cualidades, que ya las dije, tenemos nuestra manera de ser, tenemos nuestra conciencia social, podemos comunicarnos y nos distinguimos por todos nuestros atributos. ¿Alguna duda de esto? No, licenciada. Bueno, sigamos entonces. Nosotros tenemos libertad. Vuelvo a repetirlo, ¿ya? Nuestros ideales más en la humanidad siempre ha sido la libertad. Sin embargo, en la práctica, algunos fines políticos son más elementales, son más, ¿cómo les podría decir yo? Son más arraigados que nuestra propia libertad. Por ejemplo, muchos partidos políticos claman o llaman liberales y enarbolan la bandera de un liberalismo, y eso no es así, ¿ya? Porque el sistema está basado en el consumismo. Por lo tanto, un contrasentido en sí mismo es, nosotros somos esclavos del consumismo, nosotros no podemos vivir en libertad si no consumimos, porque siempre vivimos dependiendo de eso, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Por ejemplo, en el consumismo nosotros somos esclavos. ¿Por qué? Vayámonos a un anuncio de pollo campero. No estoy hablando de marca, solo estoy poniendo un ejemplo, no estoy, que quede claro eso. Por ejemplo, nosotros estamos en la casa y pasa un anuncio de pollo campero donde dice 100 piezas de pollo, 10 piezas de pollo por 100 quetzales. Rápido viene a nuestra mente, por nuestro raciocinio, hay 10 piezas de pollo. Bueno, vamos a ver cuántos somos, 6 y 10. Sí, nos quedan 4 piezas para el que coma más. Porque si ustedes se dan cuenta, siempre en la familia hay alguno que come 2 piezas, otros que podemos comer menos, otros que casi no comemos y otros que compartimos. Eso es la familia. Y eso es lo que la filosofía nos da, el libre albedrío, el pensamiento, la ideología. Entonces nosotros pensamos en el campero y que lo vamos a comprar, y si no lo compramos ese día, pensamos que para fin de mes ya estamos cumpliendo un esclavismo, ¿ya? Porque estamos basados en una idea de comer pollo, ¿ya? Nuestra libertad, ahí por así decirlo, nuestra libertad en elegir quedó, como dicen, un poquito con esclavitud, porque estamos pensando en la oferta de pollo campero y cómo la vamos a comprar, cómo la vamos a adquirir, ¿ya? En cambio, eso es en nosotros como seres humanos, tenemos la capacidad
de elegir, tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de crear, admitir y poder desempeñar cualquier función. A diferencia de los animales, que son seres instintivos. Por ejemplo, ustedes van en la calle y en un momento viene una persona, un niño con su perro, y el perro por instintivo, de repente los puede atacar o puede atacar a otra persona, pero es su instinto, porque ellos no tienen raciocinio. Ellos se basan en su propio entorno. Ellos cuando sienten hambre, buscan un alimento. Ellos no están pensando como nosotros de pollo campero, cómo lo vamos a comprar, quiénes vamos a participar. No, el animal, a diferencia de nosotros, es instintivo y ataca, porque tiene hambre. Entonces ahí se ve la diferencia entre el ser humano y cualquier otro ser vivo. ¿Sí? Nosotros también, como seres humanos, tenemos necesidades, como comer, dormir, respirar. Los animales son distintos, porque ellos tienen la capacidad, si quieren duermen no tienen horas como nosotros los seres humanos, nosotros tenemos determinados horarios. Ellos en cualquier momento se acuestan y se duermen. O sea, no tienen el raciocinio que tenemos nosotros. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? Todo claro, licenciada. Licenciada, perdón, y con respecto a los límites de la libertad, ¿sería parte de eso del consumismo? Sí, podría ser. Podría ser porque acuérdense que nosotros tenemos libertad de hacer cualquier cosa. Pero si no tenemos la capacidad económica para el consumismo, no podemos llevarla a cabo. ¿Ya? Aunque tengamos libre albedrío de pensar y de hacer nuestras cosas, ahí nos detenemos un poco. No porque nos lo prohíban, sino que porque la capacidad económica no nos da para poder hacerlo. A eso me refiero, ¿ya? No confundamos una cosa con otra, porque eso no nos está impidiendo, no nos está quitando libertad. Simplemente no tenemos la capacidad económica para poder adquirir lo que nosotros quisiéramos y poder consumirlo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Brandon, ¿está dentro de la clase o no ingresó? Ah, vaya. Disculpe, Brandon, ¿cuántos son los que tengo en clase? ¿De acuerdo al listado que le pasaron? Ajá. Ajá. Ah, bueno. Ah, bueno, eso lo voy a averiguar entonces. El viernes ya tengo ese dato. Brandon, ¿usted consiguió el libro? Ah, bueno. Sigamos, pues. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere que se le explique algo? No, licenciada, entiendo yo que dentro del tema general que estamos viendo de las características del ser humano, ahorita estamos desglosando la primera característica que sería la libertad, que eso incluye todo lo de los valores que usted nos explicó y de la diferenciación que nosotros tenemos como seres humanos con los animales. Muy bien, vaya. Ahora vamos a ver otra característica que son las necesidades. Nosotros como seres humanos tenemos ciertas necesidades. Tenemos necesidades fisiológicas, tenemos necesidades, por así decirlo, económicas, tenemos necesidades laborales, tenemos necesidades familiares.
Nosotros tenemos varias clases de necesidades que como seres humanos necesitamos satisfacer, pero algunas veces no podemos hacerlo. ¿Por qué? Las necesidades fisiológicas obviamente siempre las tenemos que ejecutar. Llueva, truene, relámpague. Las necesidades económicas en algunas oportunidades, como platicábamos con lo de el consumismo, no podemos hacerlo aunque quisiéramos, porque tenemos ciertas restricciones. Las necesidades laborales actualmente nosotros como seres humanos las tenemos un poco cortas, porque en Guatemala las empresas, hay muchas empresas que han recortado personal, han evitado, no es que quieran no tener gente, sino que la capacidad económica de las mismas no les permite tener más gente que auxilie dentro del negocio por falta de capacidad de pago. Tenemos también las necesidades suntuarias. ¿Esto qué quiere decir? Son aquellas necesidades, más, eso se da más con nosotras las mujeres, de comprar ciertas, por así decirlo, vestidos, collares, bisutería que nosotros nos gustaría tener, pero la capacidad económica no nos la permite. No es que tengamos prohibiciones, porque nosotros acuérdense que como ser humano tenemos libre albedrío. Es la situación económica la que nos permite no hacerlo. Por ejemplo, si tenemos frío, siempre pensamos en adquirir una prenda, ¿ya? Que nos proporcione calor, un abrigo, un suéter, pero siempre la capacidad económica no nos lo va a permitir en algunas ocasiones, ¿sí? Siempre nosotros tenemos también una forma de evaluación para poder nosotros nos autoevaluamos. ¿Cómo así? Por ejemplo, nosotros decimos, ay, Dios mío, a mí me gustaría comprar esto, me gustaría comprar aquello, pero en algunas oportunidades tenemos que ver las ventajas y desventajas y las posibles consecuencias de un gasto innecesario. Si nosotros tenemos y estamos devengando determinado salario, nosotros tenemos que poner en la balanza qué es lo que más nos urge, qué es lo que más necesitamos y hacer el análisis correspondiente, y nosotros como seres pensantes tenemos que ver esa y tomar esa actitud para ver si nos conviene o no nos conviene dicho gasto. Accionamos ya y tomamos las acciones pertinentes para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, si teníamos frío y teníamos la capacidad, podemos comprar un suéter y vamos a mitigar ese frío que teníamos, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro, que nosotros tenemos el libre albedrío, podemos elegir y podemos decidir qué es lo que vamos a hacer a lo largo de nuestra vida. Y como les vuelvo a repetir, nosotros tenemos la capacidad de decidir cómo vamos a hacer y cuándo vamos a realizar nuestras cosas. Y nos basamos en necesidades biológicas concretas y también utilizamos el raciocinio en base a nuestro pensamiento. Con esta corriente filosófica, el cuerpo, como la naturaleza misma, es el que va a decidir a lo largo de la vida cómo la vamos a representar y cuál va a ser el materialismo de nuestro pensamiento, de nuestra corriente de pensamiento que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. ¿Alguna duda? Ay, patojos, a mí me preocupa de verdad, porque filosofía es una clase, ustedes dirán, ¿y qué tenemos que aprender de todo esto? Claro que sí, van a ir aprendiendo a hacer sus propios análisis de las situaciones que se les presenten, y no me cansaré de repetirlo.
tienen que aprender a analizar las cosas, no solo a tomar decisiones de forma rápida, de forma alocada, perdón la expresión. A ver, Rosemary, dígame. Una licenciada, tal vez con este último punto de las características, o este segundo punto de las características del ser humano. Usted bien dijo que nosotros tenemos formas de autoevaluación y debería ser así, que evaluáramos antes de comprar, pero desafortunadamente no todos tienen esa capacidad de raciocinio, ¿verdad? Y no hacen una evaluación del poder adquisitivo que en realidad tienen. Sí, no se meten a deudas y prueba de ello son las tarjetas de crédito, ¿verdad? Tanta gente que hay pagando al día nada más porque consume más de lo que le entra, ¿verdad? Hay una película ya grande o vieja que se llama Loca por las compras y precisamente trata este tema, ¿verdad? La chica no gana, pero compra en excesiva, ¿verdad? Entonces se caen en vicios que no tienen nada que ver con el raciocinio. A mi parecer, ¿verdad? Eso sí es cierto, Rosy, eso sí es cierto, pero miren, la tarjeta de crédito es de libre albedrío de una decisión que cada uno toma. En determinado momento sí lo puede sacar a uno de ciertas necesidades, pero sabiéndola controlar, porque uno la puede mantener. Pero si uno se va de forma desbocada para gastar, el raciocinio como ser humano no le va a permitir, porque se enamora más de lo material, el pensamiento que pueda tener y las futuras consecuencias, que no define qué es lo que le puede evitar y le puede ayudar o preocupantemente no el incumplimiento de ciertos pagos y le puede ocasionar una deuda exagerada, porque acuérdense que los intereses no paran, esos siguen y ustedes pueden dejar de comprar, pero el interés no baja. Ya le dijeron tanto de interés y jamás les van a bajar el interés ni les van a condonar la deuda. Es una deuda que ustedes están adquiriendo y que van a mantener a lo largo de su vida. Si ustedes no saben manejarla, si ustedes no saben cubrirla, si ustedes no saben mantener el equilibrio dentro de la misma. ¿Alguna otra duda? Licenciada, perdone, cuando se está refiriendo aquí en el programa La Naturaleza Social, ¿usted está refiriéndose al entorno en que vivimos? Sí, ajá, sí, porque acuérdense que el ser humano está siempre en libre albedrío, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que él es dueño de sus propias decisiones, salvo cuando es niño, ¿verdad? Porque cuando es niño, él no puede decidir por sí mismo, pero a partir de la mayoría de edad, él es responsable de todo lo que él haga a lo largo de su vida. Sí, por ejemplo, el área rural con respecto al área no rural, entonces el entorno es bien diferente y las decisiones son distintas. Mire, es increíble, pero usted va a una aldea, bueno, ahora en realidad ir a una aldea es algo preocupante. ¿Por qué? Porque el pensamiento que ellos tienen es de que pueden ser atacados en cualquier momento, ¿ya? Entonces, a mí, por ejemplo, y les soy honesta, yo voy a una aldea, yo no me acerco a los niños. Yo no como antes que uno llegaba a un pueblo y estaban los niños jugando y se le acercaban, usted les podía dar dulces, usted podía darles un regalito. Ahora no se puede. Porque en el pueblo, si alguien dice, solo con decir, roba niños, perdón la expresión, pero ya se lo llevó el río. Porque ya viene como ellos siempre están a la defensiva, viene toda la comunidad y lo puede atacar.
y entonces no va a haber poder humano que lo pueda defender. Entonces, esa es la diferencia en las comunidades. Si usted va a una comunidad, usted tiene que ir con una persona de la comunidad, con una persona que sea conocida ahí. Nosotros como abogados, cuando vamos a un lugar así, a Huehuetenango, Quiché, nosotros íbamos a una audiencia, vamos directo al juzgado, no nos paramos en otro lado. Llegamos en el vehículo, entramos al juzgado, hacemos nuestra audiencia y afuera. Salvo que la familia a la que vamos a auxiliar nos diga que vamos a tomar un café o algo, salvo, pero lo contrario, esa es nuestro libre albedrío para llegar a esa audiencia. No hay otra forma de hacerlo, por la poca educación, el poco conocimiento que tienen los de el área rural. Ese es el peligro que hay ahorita. Y nadie lo defiende a uno si una turba o una comunidad lo ataca. Solo con uno que diga algo, usted ya no se puede defender y su libertad queda coaptada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, jóvenes, creo que hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Espero que para el viernes ya tengan ustedes su libro, ¿verdad? Y podamos seguir con nuestra clase. Y podamos entender un poquito más la filosofía para que la vayamos implementando a lo largo de nuestra carrera. Lo que no les he dado yo todavía es la historia de la filosofía. Se las voy a pasar para que ustedes vean quiénes fueron los precursores de la misma y vean que a lo largo de toda la historia se ha dado la filosofía. Desde el primer periodo, que fue la filosofía presocrática, y el segundo periodo, que fue la filosofía ática, el tercer periodo, que fue la filosofía del helenismo. También hay filosofía romana. Entonces, todo eso lo vamos a ver poco a poco para que, como ahorita estábamos viendo qué es la filosofía en sí, para que ustedes vean quién fueron los filósofos que dieron desde tiempos ancestrales, la filosofía cristiana también, que hubieron varios pensadores, filosofía árabe y judía, la medieval y la moderna. Lo vamos a ver poco a poco para que ustedes, ahorita que ya más o menos yo les he explicado qué es la filosofía, cómo es aplicable y qué es lo que ustedes deben de ver en cada una de sus funciones, entonces, cómo son las competencias y las ramas, ustedes van allá a entender lo que es la historia en sí. Que Dios nos los bendiga, nos escuchamos el día viernes a la misma hora. Que Dios quede con ustedes. Adiós. Buenas tardes, licenciado.